Buenos días, amigos y amigas de Libertad de Expresión. Volvieron las lluvias y con la lluvia volvieron las inundaciones. En el día de ayer apenas iniciaban las lluvias en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. También empezaban las grandes inundaciones a dañarle todo a las personas que viven en zonas no vulnerables. A las personas que las diferentes autoridades de los diferentes gobiernos que han pasado y que están, y el gobierno que está, han permitido que se hagan esos asentamientos humanos a la orilla de ríos, arroyos, cañadas y de barrancas, de zonas donde en tiempo de lluvia se producen deslizamientos de tierra que no solo muchas veces causan daños materiales, sino tragedias humanas, muerte. Y en el día de ayer se vuelve a poner al desnudo la miseria que muchos políticos, que muchos partidos, que todos los partidos, de todos los colores y todos los gobiernos, han permitido esos asentamientos humanos adrede, con un propósito, con el propósito único de utilizarlo como campaña política, para aprovecharse, como se han aprovechado todos los gobiernos de la República Dominicana, de la miseria, del hambre, de la pobreza de la gente. Entonces, por eso les conviene ir en momentos de que ya está el problema. No, en tiempos de sequía, los gobiernos no acuden a trasladar, a auxiliar a la gente que ellos han permitido que se coloque, que se instalen en esos lugares de alto riesgo, de mucho peligro. Porque luego vienen las inundaciones, vienen los ciclones, vienen las tormentas, las grandes lluvias, las inundaciones, y a esos funcionarios, a esos políticos, eso les sirve para acudir en auxilio, en ayuda de toda esa gente que sufre grandes calamidades, para entonces utilizar esa ayuda como una campaña política, como una propaganda electoral al servicio, en beneficio de esos grupos oportunistas. Por eso están cada cierto tiempo una gran cantidad de gente en alto riesgo, en gran peligro. Ocurrió anteriormente nada más se hablaba de la barquita. La barquita era el lugar referente en la República Dominicana, siempre que habían grandes inundaciones. Se propusieron resolverlo y realmente lo trasladaron de ahí y fabricaron la nueva barquita, ya con vivienda digna, donde colocaron, trasladaron, donde viven toda esa gente que año tras año corría grandes riesgos. Pero sigue estando lo mismo. Por cierto, en el día de ayer no hubo tragedia, pero sí mucha gente se le inundó, se le mojó todo y pierden todo lo que con mucho esfuerzo les cuesta durante años de trabajo. Pero hay que seguir repitiendo, son los diferentes gobiernos que hemos tenido y que tenemos que son responsables de toda esa tragedia, de todas esas calamidades. Porque esa gente se instalan ahí, hacen asentamientos humanos a la vista de los funcionarios, a la vista de los gobiernos, a la vista del presidente de la República, de los presidentes pasados y de todos los funcionarios que deberían estar como medio ambiente, por ejemplo, obra pública y otras instituciones públicas del Estado que deberían estar velando para que eso no ocurra, pero se lo permiten. Eso es a la libre que le permiten eso, para luego ir a darle pequeñas ayudas, repito, utilizándola siempre al beneficio de una campaña política, si siempre en perjuicio de la inmensa mayoría, de esa gran cantidad de gente que vive en medio de la pobreza, en medio de la miseria. Y en cada inundación, hay que seguir repitiendo también, queda al desnudo, absolutamente al desnudo, la gran miseria que arropa a amplios sectores de la población dominicana. Un amargo regalo de Navidad a toda esa gente que en diferentes puntos del país se le inundan sus casas y pierden todo lo que con mucho esfuerzo han logrado conseguir. Ese es un amargo regalo. Y hoy es Día Internacional de la Solidaridad Humana. Día Internacional de la Solidaridad Humana, donde mucha gente, como es toda esa gente que se le inundan su casa y que pierden todo aquellos que tienen tragedia y pierden seres humanos, de que ejerzamos
ejercer la solidaridad. Y ejercer la solidaridad significa darle la mano al que la necesita. Ser solidario con el que está al lado. Es decir, ir en auxilio, ir en ayuda del que necesita y en el momento que lo necesita. Si usted tiene 2 panes en su casa y hay un niño, una niña, una persona con hambre al lado, dele uno y quédese usted con uno. No es que usted va a botar o va a dejar dañar, no, uno de lo que usted se va a comer. Eso es ejercer la solidaridad. La solidaridad es identificarse con los problemas de los demás. Es identificarse con el dolor ajeno. Eso es ser solidario. Por eso hoy se celebra, hoy 20 de diciembre, se celebra el Día Internacional de la Solidaridad Humana. Y son tanta gente que en el mundo necesitan solidaridad. Mucha solidaridad. Mucha gente que necesita el auxilio, el apoyo. Darle la mano al que está al lado, al que está más allá. Y en cualquier lugar del mundo que se encuentre, cuando usted puede, está a su alcance. No mantenerse ajeno, no mantenerse apático, sino mirar hacia el lado donde está la persona que sufre, la persona que necesita de usted. Eso es solidaridad humana. Y eso hay que recordarlo siempre y recordar a la gente que hoy, el 20 de diciembre, es Día de la Solidaridad Internacional, el Día Internacional de la Solidaridad Humana, pero para ejercerla, no para permitir que sean otros que la hagan usted, aquella, yo, ejercer la solidaridad a favor de todo el que lo necesita. Y en el mundo, millones y millones de personas necesitan de la solidaridad de cada uno de nosotros. Señores, más de 20.000 muertos en la Franja de Gaza. Más de 20.000 muertos en la Franja de Gaza, con los bombardeos indiscriminados del ejército israelí contra la población civil palestina. Más de 20.000 muertos y más de 70.000 heridos desde que iniciaron los bombardeos, el enfrentamiento entre el ejército israelí, un enfrentamiento muy desigual con la organización Hamas, que es quien gobierna la Franja de Gaza, pero que se mantienen enfrentados con las armas. Pero repito, es un enfrentamiento, una guerra muy desigual, que quien está pagando las amargas consecuencias es la inmensa mayoría de la población civil palestina. Hablar de más de 20.000 muertos y más de 70.000 heridos, mucha de esa gente sigue muriendo, porque quien resulta herido de bombardeo, de misiles, de armas de alto calibre, quedan muchas veces en estado de gravedad y posteriormente mueren. Esa es la gran injusticia, el gran crimen que está cometiendo el gobierno israelí. No contra Hamas, como he dicho en diversas ocasiones, sino contra la población civil palestina, que es quien está sufriendo las consecuencias de esa guerra desigual, de esos bombardeos indiscriminados, de esa injusticia, de ese crimen imperdonable que con ese genocidio que está cometiendo Israel contra la población civil debe frenarse ya. De lo contrario, no sabemos qué va a seguir pasando en lo adelante con la población civil indefensa de Palestina, que la están desangrando poco a poco. Vamos a esperar que esto se frene y con esa gente, con esa población palestina indefensa, con eso que lo han perdido todo a sus seres humanos, hay que ejercer hoy la solidaridad. Un abrazo solidario para toda esa gente que ha perdido a su niño, a su niña, a su esposa, a su madre, a su padre, a las mujeres embarazadas en la población civil palestina, fruto como consecuencia del crimen organizado por el gobierno israelí contra la población civil palestina, que debe frenarse ya. Como hay que seguir ejerciendo la solidaridad contra todo aquello que en esta Navidad no tendrán la posibilidad de llevar una cena a su mesa, y que todo aquel que pueda ser solidario con el que no la tiene debe ser. Eso es realmente en la práctica, de hecho, ser solidario.